Bueno, como ya dijimos, el hecho de encontrar el límite cuando x tiende a un número a de una función determinada no es otra cosa más que evaluar la función. Bueno, pero tenemos la siguiente condición. El límite cuando x tiende a un número a de una f de x decimos que es igual a f de a. Siempre y cuando la cuestión del límite exista. Hay tres condiciones básicas. Una, que el valor f de a pertenezca a los reales. Que el valor f de a no existe. O que el valor f de a tienda a infinito. Son este tipo de condiciones las que nos permiten establecer si el límite primero existe, segundo no existe, tercero tiende a infinito. Ejemplos de ellos podemos hacer lo siguiente. Decimos límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrada menos 6. Y aquí lo que hacemos es sustituir 4 por 2 al cuadrado menos 6 y esto me va a dar a 10 en valor. El 10 es un número real, el 10 existe, entonces no tengo mayor problema. Pero el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x menos 5, pues sustituyendo sería raíz de 2 menos 5, esto me va a dar raíz de menos 3, y esto es no existe. ¿Por qué no existe? Porque no puedo sacar raíz de menos 3 en números reales. Lo puedo hacer con imaginarios, pero para los números reales no existe. Por lo tanto, este límite es inexistente. ¿Qué significa que es inexistente? Significa que la x, cuando valga 2, nunca va a llegar a la gráfica de la función. Por eso no existe ese valor. Y puedo tener, por ejemplo, límite cuando x tiende a 3 de la función x más 5 sobre x menos 3. Si lo sustituyo, me va a dar 3 más 5 sobre 3 menos 3, lo que me va a dar 8 sobre 0. Y esto, ojo, no es que no exista, es que es infinito. Esto quiere decir que no lo puedo determinar. Y aquí solamente me cabría decirles que recuerden un poco lo que eran las asíntotas cuando hacían análisis de función en el año pasado. Cuando nosotros analizábamos la función y teníamos un denominador, el cual de alguna manera lo podríamos resolver, decíamos que tenemos una asíntota. Bueno, aquí el límite cuando tiende a 3 está exactamente marcado sobre lo que es una asíntota. No sé si vaya para arriba o para abajo, eso va a ser parte de lo que el límite me va a decir cuando tenga que hacerlo por la izquierda o por la derecha. Viendo las condiciones para que el límite pueda existir, no existir o tender a infinito, podemos tener ahora una función de varias expresiones. Por ejemplo, el caso de f de x cuando es 2x más 3 para x menor que 2 y x cuadrada más 3 para 2 menor o igual que x y x mayor o igual que 4 y para x menos 5 para 4 para x mayor que 4. Teniendo estas funciones, la pregunta sería, ¿cómo puedo analizar, cómo puedo saber el límite de cada una de ellas? Si es continua o no es continua, si puede o no analizarse por la izquierda, por la derecha, ¿qué es todo lo que puedo hacer? Pero en primer lugar, lo que voy a hacer es que cada una de mis expresiones, cada una de mis funciones la voy a separar. Y voy a encontrar sus diferentes valores de acuerdo a las condiciones que me den en cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, que es x menor que 2,
Bueno, voy a tomar valores menores que 2 hasta llegar a 2, aunque no lo vaya a tocar. Y aquí sería tomar, por ejemplo, 0, 1 y 2. Para la segunda función, que sería f de x igual a x cuadrada más 3, en este caso, por ejemplo, podríamos tomar valores de dónde a dónde. Bueno, pues de acuerdo también con la parte del dominio que me corresponde, sería tomar los valores de 2, 3 y 4. Para el último, que es f de x igual a x menos 5, que sería de la siguiente manera. Es f de x igual a x menos 5, x y los valores de f de x. Sustituyendo cada uno de ellos sería 2 por 0, 0, más 3 son 3, 2 por 1, 2, más 3 son 5, 2 por 2, 4 y 3 son 7. En el siguiente sería 2 al cuadrado 4, más 3 son 7, 3 al cuadrado 9, más 3 son 12, 4 al cuadrado 16, más 3 son 19. En el otro sería tomar los valores de 4 en adelante. Bueno, vamos a tomar el 4, el 5 y el 6. Y dice 4 menos 5 sería menos 1, 5 menos 5 es 0, 6 menos 5 sería 1. Y teniendo estos valores voy a ver si la función es o no, primero, continua. Segundo, voy a ver si esta función en su análisis puedo determinar cómo actúa hacia cada uno de mis lados. Trazo mi eje cartesiano para poder hacer mi gráfica y digo que la primera gráfica va a 0, 1 y 2. Parto 0, 1 y 2. La otra va de 2 a 4, 2, 3, 4. La otra va a 5, 4, 5, 6. Bueno, 4, 5 y 6. Son los que voy a utilizar en el eje de las X. Pero vamos a ver ahora en el eje de las Y cómo voy a manejar. 3, 5, 7, 7, 12, 19, menos 1, 0, 1. Bueno, puedo decir entonces que aquí tengo de 5 en 5. Y serían 5, 10, 15, 20. En el eje de las Y o en f de x. Cuando x vale 0, y vale 3. Si voy de 5 en 5, sería más o menos aquí. Cuando x vale 1, y vale 5. Cuando x vale 1, y vale 5, estaríamos aquí. Cuando x vale 2, y vale 7, estaríamos más o menos aquí. Y este va a ser un punto vacío, porque x es menor que 2. Quiere decir que mi recta va más o menos en este sentido hasta aquí. Ya lo tengo. Ahora vamos con de 2 a 7. Cuando es 2, estamos en 7, pero aquí sí lo toca. 3 es 12, que sería más o menos aquí. 4 es 19, que sería más o menos acá. Y esta es una curva. ¿Por qué es una curva? Porque tengo un cuadrado. Y recuerden que los cuadrados significan una línea curva. Después me voy a 4 y es menos 1, que estaría más o menos aquí. Perdón, es bolita rellena, vacía, porque es menor que 4. En 5 es 0 y en 6 es 1. Aquí iría mi siguiente función, partiendo de que en el caso del número 4 es abierto. ¿Qué significa todo esto en el caso de un límite? Bueno, primero que mi función es continua desde 0 hasta 4. Bueno, desde menos infinito hasta 4. Porque llevo obviamente toda esta curva y llevo mi recta. Pero, ¿qué pasa en el caso de 4? Si yo solamente tengo mi curva hasta 19, que es este punto que está aquí, porque me da de 2 a 4, vamos a trazar un poco más la curva, que fuera una cosa así, porque así es como se va a manejar. En 4, en la parte de abajo hay un salto, así le decimos nosotros. Este salto implica que la función ya no es continua. ¿Qué puedo establecer? Bueno, que en el caso de estas dos, límite cuando x tiende a 2, mi función es continua
Y sí hay un límite, que en este caso sería 7. Aquí está. Pero en estas dos, que son las de abajo, el límite cuando x tiende a 4 es discontinuo. Y estas son las condiciones de decir, por ejemplo, que f de x, cuando x tiende a, es diferente de f de a. En el caso de esto, entonces hablamos de discontinua. Cuando f de x es igual a f de a, si x tiende a, decimos entonces que es continuo. Y aquí hablamos exactamente de los límites. Cuando una función es continua y cuando no es continua. En general, esta función podemos decir que es discontinua porque no cumple que el límite de estos dos y el límite de estos dos sea exactamente el mismo y tenga una cierta continuidad. O sea, siempre voy a encontrar un valor en donde la función exista. ¿Un valor de qué? Un valor de y. Aquí, por ejemplo, en el caso de f de x igual a 4 tengo dos valores. Si lo quiero analizar, límite cuando x tiende a 2 por la derecha, tengo función. Dicen que existe. Si es cuando x tiende a 2 por la izquierda, existe. Si es cuando x tiende a 2, no importa si es izquierda o derecha, decimos que el límite existe. Pero cuando el límite de x tiende a 4 por la izquierda, en este caso sería el negativo, sería decimos que existe hasta aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando x tiende a 4 por la derecha, existe aquí. Pero cuando x tiende a 4, el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque en este salto, en este espacio, no hay un solo valor que yo pueda encontrar para 4 que sea fijo o que tenga una sola expresión para él. El valor de f de x. Bien, espero que esto nos haya quedado claro con respecto a lo que sería la clasificación de límites y cómo podemos tenerlos. Se pueden plantear muchas cosas, se pueden plantear muchos problemas con respecto a estas condiciones de límites, y nosotros tendríamos obviamente la necesidad de establecer algunas condiciones. Por ejemplo, decimos que f de x va a ser igual a x más b, y en el otro caso sería, por ejemplo, ax cuadrada más c. Para x menor que 3, menor o igual que 3, y para x mayor o igual que 3. Y me preguntan, ¿cuáles son los valores que debe tener cada uno de ellos para, en este caso, a, b y c, para poder establecer que esos límites sean continuos o existan? Bueno, la primera condición es que ax más b dice que debe ser igual a 3, y ax cuadrada más c dice que debe ser igual a 3. Lo que aquí nosotros tenemos es obviamente una ecuación de primer grado y una ecuación de segundo grado, donde vamos a poder buscar cuáles son los valores de a, de b y de c para que esto se cumpliera. ¿Cómo vamos a encontrar esos valores? Bueno, la primera situación es que puedo despejar x y decir que es 3 menos b sobre a, y sustituir esto aquí para que me quede a que multiplica 3 menos b sobre a elevado al cuadrado más c igual a 3. ¿Dónde me quedaría a por 9 menos 6b más b cuadrada sobre a cuadrada más c igual a 3? Esto me va a quedar como 9 menos 6b más b cuadrada sobre a más c igual a 3.
Quitando el denominador, nos va a quedar a menos 6b más b cuadrada más ac igual a 3a. Este tipo de ecuaciones, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que es una ecuación cuadrática, donde tengo b cuadrada menos 6b más a más ac menos 3 igual a 0. Vamos a tener que hacer todo un desarrollo para poder hacerlo, o podemos hacerlo también a partir de escribir números al azar. En este caso, el azar normalmente lo manejamos como lo siguiente. Decimos, si x vale 3, x debe ser 3, entonces me queda 3a más b en la primera ecuación, y si x vale 3 y deben ser iguales, va a ser igual a 9a más c. Estas dos deberían ser iguales. ¿Cómo voy a lograr que sean iguales? Puedo hacerlo a través de la tabulación. Si simplifico, me queda que b es igual a 6a más c, y voy a tratar de que los números en este caso coincidan. Puedo pensar en un número determinado, por ejemplo la b, que es la que va a valer mayor, la que va a tener mayor valor, y de ahí encontrar algunos valores de a y c. Como por ejemplo puedo decir 8 es igual a 6 por 1 más 2. O 9 es igual a 6 por 2 menos 3. O puedo hacer que 10 sea igual a 4 por, a 6 por 1 más 4. Y le estoy dando valores para que esto pueda ser tenga una continuidad. Si dejara el 1, el 2 y el 8, querría decir que esto es x más 8 va a ser igual a x cuadrada más 2. Que sería en este caso, por ejemplo, el poner a la a como 1, a la b como 8 y a la c como 2. Si yo pongo en este caso la a como 1 y la b como 8, sería 1 por 3, 3 más 8 son 11. 1 al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9 más 2 son 11. Y ya con eso lo podría hacer continuo. Este despeje me va a dar obviamente, o esta solución me va a dar los mismos resultados, pero es una posición un poco más, decía, algebraica, y nos llevaría mucho más tiempo. Con esta tabulación podemos hacerlo de manera más sencilla. Espero que nos haya quedado claro esto, cómo hacer, por ejemplo, continua una función para que su límite cuando llegue a 3 sea válido para mis dos funciones. Bien, hasta aquí por hoy, y vamos a seguir ya después de la clasificación de límites. Vamos a encontrar los límites en las diferentes funciones, por la izquierda, por la derecha, o en forma puntual. Casi siempre lo hacemos en forma puntual. Nos vemos en el próximo video. Sigamos adelante, vamos aprendiendo y vamos entendiendo para qué nos sirve. Hasta luego. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.